Esta canción se llama Amampondo. Apareció como un platillo volador cuando buscaba la presencia de las mujeres de nuestro rock en el firmamento de los discos de música tropical. Apenas la escuché, me di cuenta de que su descarado acento funk estaba a una distancia sideral del twist tropical y cumbiero de las cantantes frenéticas de los 60, como las hermanas Simoni, Consuelo Vázquez o Ángela Bustamante. Aunque sí tenía un aire de familia con la psicodelia futurista de Tita Duval. En cualquier caso, esta canción me resultó tan distinta a todo lo que había escuchado que la reservé en un lugar visible de mi bitácora. A su lado escribí, en mayúsculas y enmarcada en varios signos de interrogación, la palabra funk. Pero Amampondo dejó de ser una anotación solitaria en mi libreta a medida que seguí revolcando las tienditas de discos del centro y del barrio Chapinero y todos los agaches y metederos de chucherías que he encontrado en mi camino. Poco a poco, a su lado fui anotando otras excepciones increíbles que resumaban funk. Y tengo que decir que esta cosecha no fue exuberante ni mucho menos, pero sí me reveló algo que yo no sabía. Que el funk y su derivación comercial más conocida, la música disco, tuvo alguna repercusión en los gustos de la juventud colombiana durante mediados de los 70 y los primeros años de los 80, justo durante lo que se podría llamar la resaca frente nacionalista. El periodo de tiempo marcado por la crisis institucional del gobierno de López Miquelsen, elegido con la promesa de restaurar la democracia, y el sombrío periodo que siguió a esa promesa fallida. El gobierno, con Turbay Ayala a la cabeza, que sometió a la ciudadanía y los sectores sociales organizados a los rigores represivos y arbitrarios de lo que llamaron Estatuto de Seguridad. Estos tiempos coincidieron con un declive en la creatividad rebelde del rock nacional. Las canciones felices y despreocupadas que ocuparon la única página de mi libreta dedicada al funk y al disco colombianos se grabaron en este contexto, y la mayoría de ellas aparecieron en discos en los que predominaba la balada romántica, ese oasis de almíbar que fue promovido y capitalizado por la industria musical. Y es que eran tiempos propicios para la evasión, no tengo dudas al respecto, pero no seré yo quien tire la primera piedra, pues ¿quién no se ha entregado a la enajenación cuando todo al fin se vuelve insoportable? Yo también me voy de vez en cuando de fiesta con la pequeña constelación discotequera que sembraron las artistas en el cielo de nuestra música juvenil. Mi nombre es Leonora Parra Moreno y esto es Sembradoras de Estrellas. Sembradoras de Estrellas. Las primeras voces de la música juvenil en Colombia. Episodio 5. Solo música queremos escuchar, funk y disco. Amampondo está incluida en el disco La extraordinaria Miriam Makeba. Lo encontré durante uno de mis paseos dominicales en el mercado de las pulgas. Y apenas lo vi asumí que era una antología pirata dedicada a los grandes éxitos de la famosísima cantante sudafricana Miriam Makeba, pues lo que vi en la portada me pareció un error tipográfico evidente. Pero su estado era lamentable. Los marbetes del disco estaban tachonados y el cartón apenas había sobrevivido a la humedad. Sin embargo, me dejó muerta de la curiosidad algo que alcancé a leer a pesar de lo maltrecho que estaba, que había sido prensado en Barranquilla por un tal sello Machuca. Así que lo recogí, lo compré y lo llevé a casa para intentar repararlo. Luego de las enmendaduras pertinentes, lo primero que hice fue cotejar la versión original de Amampondo con la que salía en ese disco tan aporreado. A todas luces, la que grabó Miriam Makeba en 1964 no se parece en nada a esta bamboleante versión caribeña. Presumí entonces que se trataba de un cover.
pero a esta altura tenía 2 interrogantes que me martillaban la cabeza. ¿Quién podría ser Miriam Makeba? ¿Y qué era Discos Machuca? Según el investigador y documentalista Lucas Silva, Discos Machuca fue uno de los capítulos más disparatados de la música tropical en Colombia por sus prácticas comerciales, digamos, poco ortodoxas, que incluían, entre otras despachateces geniales, eludir las licencias de catálogos africanos de música moderna, inventando agrupaciones de estudio que replicaban las canciones de moda tal y como se los dictaba su bendita inspiración. Detrás del asunto estuvieron Rafael Machuca y Humberto Castillo, quienes en 1979, 4 años después de haber fundado el sello, convocaron a la cantante soledeña Amina Jiménez para que se hiciera pasar por Miriam Makeba. Como era previsible, el engaño no tuvo éxito. Por supuesto, Jiménez no siguió la senda del funk. Sin embargo, años después se inmortalizó en los carnavales curramberos por su interpretación de El Africano, la famosa canción de Calixto Ochoa. Las pocas copias del disco, por su parte, se refundieron en la sociedad. Con suerte logré que mi ejemplar tuviera una segunda oportunidad en el tocadiscos. Y en mis fiestas, mi amor por los discos olvidados me ha obligado a perfeccionar las artes del bricolaje. Utilizada originalmente en los años 50 para describir una forma de jazz moderno, funk es una palabra del argot afroamericano que se refiere al olor expelido por el cuerpo humano durante el trabajo o durante el sexo. Y en términos musicales, la expresión alude a los derivados anárquicos y polirrítmicos del soul. El coletazo de este ritmo, que desde sus inicios fue tan abiertamente comercial como explícitamente racializado, entró a Colombia a través de las programaciones de los picos barranquilleros, circuló en recopilaciones de Polidoro Tropical y se terminó reencarnando en las experimentaciones de algunas agrupaciones del interior, como Columna de Fuego, que en 1973 y para el sello Sonolux grabó 2 sencillos junto a Leonor González Mina, La Negra Grande de Colombia. Soy consciente de que puede resultar controvertido ubicar la voz profunda de Leonor González en el contexto del rock colombiano, pues desde que se estrenó públicamente en 1964, su presencia escénica se caracterizó más por la solemnidad que por su cercanía con la sensibilidad rockera. Sin embargo, su aventura con Columna de Fuego, para mí, es más que suficiente para reservarle un lugar muy destacado en esta historia. ¿Cuáles fueron las circunstancias que determinaron el efímero y sorpresivo vínculo discográfico entre Leonor González Mina y Columna de Fuego? La respuesta a mi pregunta llegó a través de Roberto Fiorilli, el baterista fundador de la agrupación, quien prefirió contarme los pormenores vía correo electrónico. En resumidas cuentas, el asunto se remonta a 1971, cuando Fiorilli, Jaime Rodríguez y Marco Giraldo, los miembros originales de Columna de Fuego, conocieron al folclorista e investigador guapireño Esteban Cabezas e hicieron buenas migas. Y en 1973, cuando la agrupación había dejado de ser un trío y era considerada como una de las propuestas más innovadoras del circuito del rock nacional, fue requerida para engrosar la plantilla de músicos sesionistas en Sonolux, sello del que La Negra Grande era artista estelar. Dada su buena amistad con Cabezas, por ese entonces compañero sentimental de Leonor, fueron recomendados para actuar como su banda soporte. Y, según me dijo Roberto Fiorilli en alguno de sus correos, fue tanta la química entre La Negra Grande de Colombia y Columna de Fuego que terminaron grabando 4 canciones, entre ellas la fabulosa versión de Mata Vara, El Hombre Bueno, que por supuesto no es una muestra de las canciones felices y despreocupadas de este episodio, pero ante el tamaño de su valor documental y su cadencia rítmica, ¿cómo iba a dejarla por fuera de este apartado dedicado al funk colombiano interpretado por mujeres, por lo demás absolutamente licencioso?
hoguera de estrellas, de las estrellas más altas, y un lugar en plena luna para que arda. En el verano del 73, Leonor González Mina y Columna de Fuego se enrolaron en una gira internacional. La primera de una banda de rock colombiano. Un dato que, por sí solo, justifica con creces su inclusión en esta historia. Se trató de la gira que les llevó a la República Democrática Alemana, donde actuaron en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. La correría, al parecer, fue una locura desatada. Algo de su combustión se deja ver en el brevísimo fragmento audiovisual que circula desde hace años en YouTube. Lo he repasado tantas veces, una y otra vez, tratando de recrear en mi mente las escenas de los conciertos de Leonor González Mina con la Columna de Fuego en varias partes de Colombia antes de emprender el legendario viaje. Les he imaginado casi tanto como a los conciertos de Emilce y los Flippers. Tengo que encontrar el camino a casa otra vez. 2 días tristes se irán. A casa voy. Hoy mi chico me escribió una carta. La cantante Eni Emilce Dávila Ropaín, estando en pleno furor de su carrera, grabó junto a los Flippers un disco en el que está La Carta, otra de las raras gemas del funk setentero colombiano entonado por la voz de una mujer. La mejor voz del rock colombiano. Lo dice Vicky sin aspavientos en su libro de memorias. Y lo digo yo, Leonora Parra Moreno, investigadora no autorizada y su inexperta de confianza del rock nacional. Pero bueno, digamos que mi opinión es exagerada. ¿No es de todas formas una tristeza que esta voz y este poder interpretativo apenas hayan logrado el estatus de una nota a pie de página en las historias de nuestro rock? No. Él me escribió. Emilce Dávila nació en Bogotá el 20 de julio de 1952. Luego de pertenecer al elenco del Club del Clan junto a su hermana Janet, con quien conformó el dueto Las Mellizas, fue una de las voces protagonistas de Juventud Moderna, el programa de televisión dirigido por Alfonso Lizarazo, patrocinador de los 3 sencillos con los que Emilce debutó como solista entre 1972 y 1973. Un año más tarde, acompañada por Arturo Astudillo y los Flippers, irrumpió con un LP conmovedor. Publicado por el sello Orbe en 1974, Tienes Suerte es una miscelánea inédita de canciones que combinan funk, soul y blues. Y digo inédita porque hasta ese año nada en el rock nacional se le parecía. ¿Cómo habrá sonado ese disco en vivo? A falta de crónicas, fotografías o algún testigo presencial, apelo al teatro de mi imaginación. Emilce, brillante con el micrófono en una mano, irradia electricidad y sensualidad. Todo en ella es libertad y guapura indómita. Escapa de la gravedad. Pienso en ti sin cesar. Es difícil vivir. Hay que ver. Durante el tiempo que se mantuvo activa, desde mediados de los años 60 hasta entrados los 80, Emilce fue una de las voces más potentes del rock y el pop colombianos. Leí en un reportaje publicado en 1992 que a finales de los 70, una racha de tragedias familiares pusieron freno a su trayectoria y la obligaron a buscar alivio junto a su madre y su hermana, que vivían en Miami, ciudad a la que llegó a mediados de la nueva década. Desde ese momento, su presencia en la música colombiana se fue extinguiendo y su voz fue progresivamente olvidada por el gran público, aunque algunas personas aún la recuerdan como un portento de nuestro rock. Intenté contactarla para hablar con ella acerca de sus discos, pero todas las rutas que tomé resultaron infructuosas. Creí estar muy cerca de dar con ella en un punto, cuando sostuve un generoso intercambio de mensajes con un entrañable amigo suyo. Extraño
Recordado por su participación en Terrón de Sueños y Cíclope, dos agrupaciones de rock pesado en la Bogotá de los 70, el guitarrista Maurice Ramírez me confirmó que Emilce estaba viva en algún lugar de Miami. Insistí con mucho tesón y paciencia, pero nunca pude hablar directamente con ella. Y desistí de mi propósito cuando caí en la cuenta de que, sencillamente, ella no quería recordar su historia. Sin embargo, querida Emilce, en donde quiera que te encuentres, si llegaras a escucharme, déjame una suerte de señal. Yo seguiré esperando mientras me enfiesto con tus canciones más arrebatadas. Esta canción cierra el penúltimo álbum de Emilce, grabado en Colombia por el sello CBS. Y me topé con ella gracias a que de la misma forma en la que aprendí a no desestimar los variaditos decembrinos ni los discos promocionales, aprendí a escudriñar con cariño los LPs desbordantes de balada. Alguna vez le escuché decir a uno de los amigos que he hecho en mi carrera de cazadora de discos que nunca hay que despreciar esas baratijas discográficas dejadas a merced del polvo y el sol, pues en lo que parece cascajo sónico, como le dice Severina, puede estar oculto un tesoro. Incluida en Emilce, el tercer larga duración de la cantante publicado en 1979, Cada Día es una fenomenal versión del clásico discotequero Turn the Beat Around, grabado originalmente por Vicky Sue Robinson. Para llegar a ella hay que atravesar un espesísimo mar de baladas producidas musicalmente por Daniel Moncada, Orlando Betancourt, Alberto Nieto y Quique Fernández, 4 músicos que brillaron en el jazz y el rock colombianos de los 70. Aparte de su ritmo vertiginoso y feliz, hay un detalle amargo en esta letra. ¿No resulta irónico que en la víspera de su partida, antes de abandonar definitivamente su carrera, Emilce haya cantado «Cada día más distante me siento, pues tú no me das lo que yo merezco»? Más que un despecho amoroso, parece un reclamo anticipado, pero a su destino. La extravagante cultura de la música disco floreció en los Estados Unidos a mediados de los 70, particularmente en ciudades como Nueva York y Filadelfia. Y vale la pena resaltar que antes de convertirse en un fenómeno glamuroso y farandulero, emergió como una música con la que se identificaba a personas discriminadas en razón de su sexualidad o de su origen. Gays, lesbianas, afroestadounidenses, latinoamericanos e italoestadounidenses. Convertida ya en una moda comercial, su iridiscencia y sensualismo se instaló a principios de los 80 en los hábitos fiesteros de la juventud colombiana de clase media alta, particularmente la bogotana, que frecuentaba algunas de las tantas discotecas ubicadas al norte de la ciudad, como La Fuente Azul, Unicornio, Topsy, Cabaret, Amnesia o Río, lugares donde la música disco y su desenfreno eran la única ley. Solo fue dar el primer paso en la entrada y ya la atmósfera de Río había cambiado, con la gente adentro bailando, la música full de decibeles y todas esas luces en on, flux, flux, flux. Me sentí embriagado sin haberme tomado o fumado nada en absoluto. Los colores de las luces, el humo denso que no sabía de dónde salía, la extraña penumbra en la que se veían ir y venir sombras con peinados estrafalarios y todos esos atuendos estrambóticos no me permitían razonar nada. Todo era permitido, todo brillaba, todo el mundo estaba engallado, era mágico, un universo paralelo, enviciador. Había algo muy atractivo en ese mare magnum de emociones y sensaciones que se producían en Río, algo magnético. Definitivamente la rumba era el imán de la belleza, del talento, de las lucas, de las nenas, de los autos, de las drogas. Duré sin saber de mí por lo menos media hora, como un zombi anónimo desplazándome entre todos esos cuerpos que se movían al ritmo de la música como poseídos por el demonio. El virus de la rumba había entrado en mí y había burlado el sistema inmunológico del comunismo, el socialismo y el cristianismo. La rumba era capitalista y endemoniada. Saltaba todo el parche endemoniadamente con la música de Kool and the Gang y yo sentía que algo me ahogaba, tenía un nudo que se me armaba en la garganta y ganas como de gritar, no sé, ganas de enloquecer, ganas de aprender a bailar esa música. Con un dominio del bajo magnificado y la percusión electrizante de un bombo más marcado y un redoblante más sintético, la música disco invitaba al movimiento.
Eso fue una bomba, un bombardeo brutal de cultura yankee. Nunca pusieron en esas sesiones una sola canción en español. No se tiene noticia de música disco hecha en español. Este relato es una selección de fragmentos que hice de la novela de no ficción del escritor Felipe Mercado, titulada Se llamaban los Bee Gees de Unicentro. Publicada en 2020, esta crónica alucinada ya es un clásico contemporáneo de la literatura pandillera bogotana. Y aunque me gusta mucho su crudeza, con toda mi admiración voy a desmentir a su autor. Así que, estimado Felipe, déjame contarte que Emilce grabó capitalistas y endemoniadas canciones discotequeras en español, como lo hicieron también Isabel, Yolima Pérez, Paola, Noni Rey, Jimena, María del Socorro y el dueto vocal Ángela y Consuelo. Y con esta lista me dieron ganas de ceñirme un enterizo de lentejuelas, calzarme unas plataformas, colgar la bola de espejos y poner a sonar entre luces de color un extraordinario inventario de música disco colombiana que fue publicada en sencillos inextrincables o que se quedó refundida en LPs de baladas lánguidas, algunos de los cuales pesqué en el segundo piso de Quevedo, la librería de viejo más entrañable del barrio Quinta Camacho en Bogotá. Porque solo así se puede encontrar la música disco hecha en Colombia en las primeras décadas de nuestro rock. Si los investigadores están esperando encontrar un álbum completo dedicado a este sonido, no lo van a encontrar. Y si lo encuentran y aparecen dos mujeres en su carátula, seguro lo terminan confundiendo con un álbum de baladas. Capricornio, Leo, Sagitario, Escorpio, Virgo, Acuario. Estos son los signos que buscan tu signo zodiacal. Ubicada en los alrededores del Parque de la 98, Río no solo fue uno de los lugares favoritos de los Bee Gees bogotanos. Además, entre 1979 y 1986, allí se grabó Baila de Rumba, un programa de televisión creado, dirigido y presentado por Alfonso Lizarazo. Es muy probable que en alguna de sus sesiones se haya escuchado la voz de Roberta Kelly y su exitazo Zodiac, como también es muy probable que, siguiendo la sentencia lapidaria de Felipe Mercado, la fabulosa versión en español de Isabel nunca haya sonado. Mercurio, Marte, Júpiter y Venus, Saturno, Neptuno, Plutón y Urano. Es muy poco lo que se sabe de la cantante barranquillera Isabel Ortiz. Según Jesús Alejandro Arriola, nació en 1951 e hizo parte de la primera formación de la agrupación bogotana Cuarta Generación, con la que, a propósito, grabó un disco muy funkero por allá en 1975. Y 3 años después, ya instalada en Miami, editó Zodiaco, un sencillo que circuló en Colombia gracias al sello barranquillero Tropical. Pero tras 2 discos de larga duración y un par de sencillos, en 1979 las canciones cantadas por Isabel desaparecieron del firmamento. El nombre de Isabel Ortiz, como el de tantas otras sembradoras de estrellas, ha quedado sepultado debajo del tiempo y de la falta de curiosidad. Pero afortunadamente queda constancia de su voz en esta retahíla astrológica grabada por Carlos Díaz Granados, un músico currambero, expatriado también, que registró en su estudio otra de las gemas discotequeras en español. Si no se escucharon en los 70, que se escuchen ahora. Funk en tu idioma. Hecho tú, que ya no sé vivir un solo instante sin ti. A diferencia de Isabel Ortiz, quien sí logró recordación en la escena musical colombiana fue Yolima Pérez, cuya voz destella luces y colores en Quiéreme, una canción que encontré en su disco más exitoso, Mi Sueño Realizado. Fue grabado, como ya dije, por Carlos Díaz Granados en Miami y producido por el cantautor español Alejandro Jaén, archirreconocido en el universo de la canción romántica por haber sido parte de la agrupación Moby Dick. Sí, la misma que popularizó estos versos eternos. Unos ríen y otros lloran, es el juego del amor. ¿Y qué haré yo sin ti? Sin tener una ilusión, sin sentir
el calor de tus besos moriré. Ay, ¿en qué estaba? Me desconcentré, me ponen a cantar baladas y me pierden, ya retomo. Antes de ponerme a cantar, estaba en que esta delicia de canción me salió cuando le eché mano al disco Mi Sueño Realizado. Y por supuesto, Yolima Pérez nunca ha sido tenida en cuenta en la historia del rock local. Pero para mí, Quiéreme tiene todo el mérito para, al menos, ser expuesta en el lugar de las más fantásticas curiosidades discográficas. Y antes de que se esgrima que el disco no fue grabado en Colombia y que esto y que lo otro, pues a ver. Aunque fue editado inicialmente en Estados Unidos, en 1982 Sonolux lo licenció en Colombia y se acomodó aquí entre los esenciales históricos de la balada local. Como su nombre lo indica, fue la consolidación de una cantante que durante casi 2 décadas había brillado con luz propia. Ana Yolima Pérez Vega nació el 19 de marzo de 1943 en La Playa de Belén, un bello municipio ubicado en el departamento del Norte de Santander. En Bogotá comenzó su carrera al lado de Aída, su hermana, con quien conformó Las Hermanitas Pérez, un dueto que sonó incansablemente en los tragamonedas con la angustiosa versión del bolero Encadenados. A mediados de los 60 fue apadrinada por Bambuco, sello bogotano que le produjo varios discos de canción melódica juvenil y uno de música llanera. Mi mamá se acuerda bastante de ella y la asocia por igual a los joropos y a la balada melancólica. En el pico de su popularidad, a principios de los años 80, tuvo un papel protagónico en la película Aria Maldita, de Jairo Pinilla, y sorpresivamente, como varias de sus colegas, fue a buscar suerte en Miami. Allí se quedó a vivir para siempre. Que me dejó tu amor, que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Y ahora vamos con esta. Varios años antes de que Aterciopelados, La Derecha o 1280 Almas y respetaran con descaro el sacrosanto cancionero latinoamericano de música despechada, al locutor, periodista y productor musical Edgar Hoffman, por entonces director artístico de Polydor, se le ocurrió hacer lo suyo con Pesares, una de las canciones predilectas de los tríos serenateros de la música andina colombiana. Y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión. Esta impensada versión discotequera de aquel famoso pasillo escrito por José Barros la canta Paola, cuyo nombre de pila es Fabiola Maldonado Rodríguez. Nacida en Marquetalia el 1 de diciembre de 1951, Paola fue apenas un lucero fugaz. Aunque breve, su carrera artística le dejó medallas como la Estrella de Oro Philips, la Estrella de Oro Galaxia Musical y una participación en el Festival OTI del 79. Grabó varios sencillos y 2 larga duración, uno para Philips y otro para Polydor. El que hizo con Polydor en 1978 se llama Por Encontrar Tu Amor, y allí reposa, como un diamante, Pesares. Y el corazón responde, Pesares, Pesares. Entre las cofradías nostálgicas de la canción andina colombiana, Pesares es una canción muy solicitada, tanto que tiene su propio experimento con la balada. Y cuando suena provoca una comunión extraña, puedo dar fe. Ha de ser porque el desamor sabe mejor si se puede cantar y bailar. ¿O quién no se animaría a bailar la desdicha también con Nuestro Mundo Feliz? Temazo. Qué bella la vida que llevo con mi nuevo amor. Es muy cariñoso y sincero, tiene buen corazón. Y tengo una noticia que va a parecer increíble. Quien canta es nada más y nada menos que Patricia del Valle, la mismísima de A Chillar a Otra Parte, aquel éxito infaltable en las etílicas faenas de antros y cantinas colombianas. Pero atención, antes de convertirse en la indomesticable emperatriz del despecho, como la conocemos hoy en día, Patricia, como se puede oír, coqueteó con el rock.
Los pormenores de esa historia los encontré, narrados en primera persona, hojeando las páginas de Tinta Negra, una estupenda revista de periodismo literario de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Desde muy pequeña yo comencé a cantar, pero di mis primeros pasos en la música cuando tenía como 11 años. Grabé mi primer disco con mi hermano Jairo del Valle, un disco de 35 revoluciones para la UNICEF, y me acuerdo que ese disco se llamó Porque soy un niño. A los 14 años, Discos Fuentes se interesó por mi voz y grabó un sencillo con 2 canciones llamadas Nuestro Mundo Feliz y Esta es mi noche. Después firmé mi primer contrato de exclusividad con la disquera por 5 años cantando baladas rock, y ahí me colocaron un nombre artístico, dizque Noni Rey, pero se escribe Ray como con Y, como si fuera en inglés. Cuando me preguntaban quién era ella, yo decía que no la conocía. Luego de grabar el disco, me retiré de la música. Yo tenía como 15 años y lo hice para casarme. Ligia Patricia Montoya Torres, nombre con el que fue bautizada, nació en Medellín en febrero de 1966. Su vocación temprana no fue casual, ya que nació en un hogar conformado por Álvaro Montoya y Legui Torres, integrantes de la famosa agrupación vocal Los Cuatro del Momento. Algunos rasgos particulares de su personalidad inquieta y su temperamento aparecen descritos con candidez en la contraportada de su único disco editado como Noni Rey. En deportes, sus principales devociones son el básquetbol y el vóley. Su deseo por conocer a Rusia, país que admira por su encanto y misterio, es tan grande como el de triunfar y ser la primera. La franqueza, sinceridad y nobleza adornan su persona. La superstición, algunas veces, y la impaciencia en otras, le colaboran en la consecución de las metas. Nuestro Mundo Feliz, compuesta por el gran Chico Cervantes, fue incluida en el primer y último álbum de Patricia del Valle para Discos Fuentes, publicado en 1980. Años después, por convicción propia, la cantante entregó su talento a rancheras, corridos y huascas, géneros que le significaron reconocimiento popular. Entre Noni y Patricia hay, evidentemente, una distancia abismal, pero no voy a ceder a la tentación de compararlas. Me quedo tanto con la furiosa mujer despechada como con la precoz adolescente que cantó esta joya encubierta de nuestra música disco. Su ropa dura más, y con todo lava, su ropa no acaba. Maravilloso para el hogar, top para la ropa y top para limpiar. Yo puedo cantar enterita esta cantinela pegajosa. Para la generación que creció en los 80, de la cual yo hago parte, es probable que se trate de una melodía indeleble. Así que voy a presentar, antes de que se acabe esta fiesta, a quien personifica uno de los grandes misterios de la televisión publicitaria colombiana. Yo soy María del Socorro Vallejo Ama, nací en Cali en noviembre de 1954. He tenido la fortuna de que no he parado de cantar, no he dejado mi carrera nunca, desde que empecé a ser baladista. El camino fue una gran sorpresa para mí porque yo a los 8 años no tenía idea de que cantaba y estudiaba en el Colegio de las Marianitas en Cali. Y un día la monja dijo, yo quiero que un niño se aprenda una canción, esta canción. Y eran las campanitas de Rafael Hernández. Y todos los niños, nadie levantó la mano, yo levanté la mano y yo ya me la aprendí. Y dice, pero ¿cómo así que se la aprendió ya? La cantó una vez y con una sola vez la canté. Entonces me llevaron donde la rectora y yo toda asustada, imagínate una niña de 8 años con monjas en esa época que era la Inquisición. Entonces me dijeron, no, es que usted va a cantar en la clausura del colegio. Y montamos la canción y yo nunca les dije a mis papás que yo iba a cantar. La sorpresa para ellos fue que yo canté en esa clausura y desde esa vez no he parado de cantar. María del Socorro vive en Pereira. Su testimonio revela un espíritu exultante que mantiene vivo desde su niñez cuando se inició prematuramente en el oficio de componer y cantar canciones. Desde pequeña estudié con Carolina Soto de Júncar, canto, y también pertenecí a los coros de la Universidad del Valle con el maestro Simar. Yo era la más chiquita de los coros y todos los grandotes me miran, ¿y esta chiquita qué está haciendo aquí? Pero el maestro Simar tan bello me apoyó en esa época y me dio muchos ánimos para que yo siguiera cantando. En 1972 me gané el Calima de Plata en Cali con una canción que se llama Solo Amor
y después fui al Festival de Buga, el primer festival nacional de la canción moderna en Buga, y ahí gané como compositora, como la mejor canción del festival. Esta canción la compuse cuando yo tenía 12, 13 años más o menos. Yo digo, pero yo como tan chiquita compuse esa canción, porque dice, nadie sabe lo de nadie, ni siquiera tú sabes la verdad. Nadie sabe por quién cantas, lloras, ríes o sales a bailar. Y yo digo, yo tan chiquita y compuse esa canción con esa letra como tan madura. Entonces, pero bueno, con esa canción me gané el festival como la mejor composición del festival. Con el tiempo me fui para Bogotá con una invitación que me hizo Armando Plata Camacho y dijo, no, a esta niña hay que apoyarla. Y entonces me fui para Bogotá. Y en Bogotá tenía mis dos amigos que eran Armando Velázquez, el pianista que ahora vive en Estados Unidos, y con Antonio Toño Velázquez, que es mi esposo. Y eran mis dos amigos allá en Bogotá y ellos me iniciaron en la música publicitaria del mundo de los jingles, que viví casi 15 años grabando música comercial y coros para discos. ¿Puedo cantar un jingle de esos? El detergente, su ropa dura más. Quien con top lava, su ropa no acaba. En 1980, María del Socorro dejó de ser la voz anónima que brillaba tras las exitosas canciones publicitarias y se dio a conocer como cantante de música romántica con un disco publicado por el sello venezolano TH. De sus surcos negros emerge este knockout discotequero. Fijaos en la araña, está en su telaraña esperando la oportunidad. Seduce a la mosca, esta se come una rosca para que se pose en su telar. Lo hace su amante pero se pone los guantes y el mosco quiere retroceder. Comete un error craso, ella tiene 8 brazos, la araña es una mujer. Este disco se lanzó en los 80 y te quiero contar que estas eran las personas con las que yo hacía jingles. Con Alberto Nieto, con Mario Cuesta, con Álvaro Ortiz, con Quique Fernández, con Armando, con todos ellos, yo era la cantante de sus jingles. Y uno de los ingenieros de sonido fue el que me recomendó como baladista. Digo, hay una niña que canta, que hace coros y ella puede ser una gran artista. Y entonces de la disquera me escucharon y me grabaron con Discos TH. La beta en la historia, espero poder y gloria sin ninguna discusión. Desde 1977, año en que fue grabada originalmente por la cantante española Marisela, Mujer Abeja guarda intacta su chispa provocadora. Debo decir que la versión de María del Socorro me gusta mucho más que la de su colega, pues su interpretación jovial, que colinda con la comedia, hace resaltar los aspectos más controvertidos de una canción que, en completa oposición a los paradigmas del amor romántico y la sumisión, revela sin pudor a una mujer lujuriosa, mordaz y libre. Si se va uno, viene 21, porque siempre habrá mucha miel en tu panal. Aunque María del Socorro triunfó con baladas como Vida Mía y compuso bambucos y música infantil y fue manager de Leonor González Mina y también se hizo muy famosa cantando joropos recios, el poder de la Mujer Abeja la sigue acompañando. Todavía la canto. Fijaos en la araña, está en su telaraña esperando la oportunidad. Seduce a la mosca, esta se come una rosca para que se pose en su telar. Lo hace su amante pero se pone los guantes y el mosco quiere retroceder. Comete un error craso, ella tiene 8 brazos, la araña es una mujer. Todavía la canto y viera la juventud, los muchachos, mi nieta, mis hijos, mi sobrino, la gente muy joven me pide esa canción y yo la hago en mis presentaciones. Cuídate mucho de su aguijón. Si estás sigue cuando te piquen, no serás mucho más que un pobre varón. En el próximo capítulo retomaré un poco más de la historia de María del Socorro y su disco. Mientras tanto, me remito de nuevo a Barranquilla, donde vive María Eugenia Murgas, Jimena de Colombia, la responsable de otro leñazo de luces incandescentes. Cuando mi vida llegó usted, no sabe
Desde pequeña mi mamá contaba, porque ya no está entre nosotros, que yo desde los 4 años cantaba. Lo mismo cuando mi mamá me llevaba a ver las películas de Rocío Dúrcal, Marisol. La película no había terminado y a mí ya se me había grabado la melodía. Me llevaban por segunda vez y yo salía cantando las canciones. Una cosa impresionante. Entonces desde pequeña, en los colegios que estuve, siempre cuando me veían medio cantar, siempre me tenían en cuenta para cualquier acto. Yo terminé mi bachillerato. Aquí en Barranquilla comencé a estudiar administración de empresas y hubo un festival en la ciudad de Santa Marta que duró aproximadamente como unos 2 meses, donde eliminaba. Alguna prima de Santa Marta me inscribió y allí gané el primer lugar entre 10 participantes, 9 hombres y yo mujer. Gané el primer lugar y yo seguí en mi universidad. Estando en el 4º semestre de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Caribe, esos chicos que me acompañaron en ese primer festival tenían un grupo musical aquí en Barranquilla, el Grupo Azul, y me inscribieron en un festival que había en la ciudad de Sincelejo. Voy al festival de Sincelejo y tengo la fortuna de volver a ganar el festival. El premio era grabar con discos CBS, que es hoy Sony. Realmente en mi cabeza no existía la ilusión de llegar a ser una cantante. Yo estaba dedicada a mi universidad y era una niña supremamente sencilla. Pero se me dio la oportunidad y yo no la dejé pasar en alto. Me fui de Barranquilla a Bogotá. Soy la primera artista costeña en la música balada y que llegó a Bogotá a tocar puertas prácticamente, pero tenía detrás de mí una gran disquera. Grabo mi primer disco y se vuelve popular. Es como descorchar una botella de champán y tener esa adrenalina tan grande, que eso es una cosa indefinible y te va cambiando la personalidad, te va cambiando cómo debes actuar, cómo debes sonreír, no dejar verte tanto. Recuerdo tanto que me decía la disquera, tú no puedes estar recorriendo los centros comerciales, tú no puedes estar metida en un unicentro porque la gente entre más te vea menos causa sensación. Todo parece indicar que Jimena siguió a pie juntillas las instrucciones de CBS, pues Tuya de la cabeza a los pies, publicado en 1976, se convirtió en un fenómeno nacional que trascendió las expectativas de una cantante en ciernes. A diferencia de María del Socorro, su breve incursión en la música disco, encarnada en la canción que titula la grabación, no le representó mayor recordación. Fueron baladas, digamos, polémicas, las que quedaron en la memoria del público. Pero antes de detenerme en los detalles almibarados de la siempre tentadora balada, voy a llevar esta fiesta a la cima con la perla, la cereza, la alhaja, el brote primaveral, la aguamarina de esta fabulosa aventura funkera y discotequera. Pero, oído atento, no se trata solo de una sola canción. Es casi un disco completo dedicado a este sonido y grabado por el primoroso dueto de música yeye descubierto por Alfonso Lizarazo y recordado como las hermanitas Singer, del que empecé a hablar en el episodio 2. Ángela y Consuelo Talero nacieron en Bogotá. La primera el 12 de diciembre del 53, la segunda el 7 del mismo mes, pero del 52. Hicieron parte de una numerosa familia del barrio San Miguel, presidida por un estricto padre tiplista y una indulgente madre poeta. Cuando apenas finalizaban la adolescencia, se convirtieron en las exitosas hermanitas Singer, gracias a un talento inmanente que fue comercializado de manera muy sagaz por la famosa marca de máquinas de coser y el sello Sonolux, con el que entre 1970 y 1980 grabaron 5 discos. Pero si los 4 primeros obedecieron a todas las exigencias de la discográfica en lo concerniente a los repertorios, el que vendría a ser el quinto, y además sería su abrupta despedida, nació de un afortunado desacato.
En la época de nosotras nunca encontramos un compositor que nos pudiera hacer canciones como las que nosotras queríamos. Eran puras baladas y boleros y música para adultos, llamémoslo. No teníamos mucha opinión ahí porque éramos chinas muy sardinas, ¿me entiendes? Nosotras queríamos como, sí, cantar, y lo que nos decían, sí, perfecto. Pero eso ya fue cambiando a medida de que uno va cogiendo experiencia, y ya entonces yo me di cuenta un día y dije, le hablé con los de orquesta, les dije, ¿por qué nosotras no podemos escoger lo que queremos cantar? Ellos dijeron, pues entonces muéstranos qué van a cantar. Y nosotras empezamos a buscar, como no habían, como te digo, compositores o gente que nos hiciera las canciones a nosotras, nos tocaba buscar gente del extranjero. Y ahí encontrábamos música pues de diferentes cantantes que no fueran tampoco tan conocidos, pero las canciones sí eran muy rítmicas y muy bonitas. Nosotras las adaptábamos al español y hacíamos las letras, las transcribíamos de acuerdo al español. La autonomía artística de Ángela y Consuelo tuvo en el guitarrista caleño César Hernández un cómplice de lujo. Integrante de los Beatniks y Columna de Fuego, reemplazo de Óscar Lasprilla en los Ampex y fundador de la Onda 3, César coincidió con los propósitos insubordinados del dueto. Con su agrupación Cuarta Generación, en calidad de productor, arreglista y director musical, ayudó a concretar Esta es tu música, disco que aún les hace brillar los ojos a las hermanas Talero. Y él quería que nosotras incluyéramos temas como el rock, pero la disquera no lo dejó. Entonces dijo, bueno, voy a meter entonces una música rítmica, pero las letras las voy a transformar al español, y lo aceptaron así. La base eran los Cuarta Generación: piano, batería, bajo y guitarra. En la guitarra estuvo César. Con ese mismo grupo nos acompañaban nosotros en las presentaciones personales. Ellos hacían presentación como Cuarta Generación y nosotras también hacíamos nuestra presentación y ellos nos acompañaban. Aprendimos a cantar en vivo y a bailar en vivo, y siempre era duro, pero algo muy bonito también. Y él quería que ese disco fuera muy internacional y la idea era salir, pero entonces Angelita se enamoró, se embobó y se casó, y nosotros quedamos, y la disquera también quedó, ¿qué? Y no pudimos hacer ni siquiera la promoción. No la pudimos hacer, pero pues es que hasta ahí era, no había nada más que hacer. Ahí empecé yo con Cuarta Generación y Ángela se quedó con su esposita. El disco que hicimos ya para terminar prácticamente la carrera, ese disco me encantó porque fue muy moderno y era lo que nosotras estábamos esperando que funcionara, pero pues el destino dijo hasta aquí llegar. A mí también me encanta, la música fue muy bonita, creo que el mejor. Este es el santo grial de la música disco en Colombia y fue grabado en 1980 por dos mujeres. Tal vez la repentina disolución del dueto lo sepultó en el olvido, pero esa no es, ni mucho menos, una razón de peso para que haya sido ignorado en las historias del rock nacional. Yo creo que se lo ha condenado al desconocimiento, más bien sencillamente por esto. La foto de las dos mujeres que aparecen en la portada, bailando en coreografía y vestidas idénticas con un sastre de pantalón y chaqueta de satín color palo de rosa, no despierta el interés ni la curiosidad de la mayoría de los investigadores del rock. Pero el mundo se amplía y se colorea cuando uno examina sus prejuicios, porque
¿Cómo es que vamos a dejar por fuera de nuestro rock semejante larga duración que contiene 6 cañonazos de alegría sin freno? Son covers todos sensacionales, que ahora voy a enumerar uno a uno para evitar cualquier futura omisión. Casanova No, de Sugar y Candy, He is the Greatest Dancer, de Sister Sledge, Kiss in the Dark, de Pink Lady, Gonna Get Along Without You Known, de Viola Willis, One Way Ticket, de Eruption y Circus Music. Esta última, cuya fuente original no he logrado ubicar, es mi favorita. Desde que la descubrí, es como un talismán que me ayuda a mantener a raya la desazón. De haber sido una joven en los turbulentos años 80, el verso «Esta juventud de hoy solo quiere divertirse entre luces de color y saber que nada existe» habría sido una de mis consignas de resistencia. Así como lo fue, en los 90, el «Nosotros de rumba y el mundo se derrumba» de mis admirados Iván Benavides y Ernesto Teto Ocampo. ¿No conjuran ambas la misma pesadumbre? ¿Por qué a finales de los 70 la urgente pulsión fiestera de la música disco se empaquetó dentro de la innumerable cosecha de discos restringidos a un solo género, la balada romántica, que además se fue uniformizando cada vez más y más? Pareciera ser que, al terminar la década del 70, el rock colombiano fue perdiendo su ímpetu rebelde. Asociado en todas sus manifestaciones, incluso las más ligeras, a ideologías políticas incómodas o al abuso de las drogas, en torno suyo fue creciendo una imagen negativa que repercutió, por ejemplo, en el total desinterés de los medios y las grandes discográficas. Yo me aventuro a pensar que el siniestro estatuto de seguridad, la eclosión del narcotráfico y el desborde violento de los conflictos sociales tuvo que ver con cierta domesticación de la música juvenil. Domesticación y represión era lo que se respiraba en el aire de la nueva época. Pero antes de lidiar con mi atrevida hipótesis en el 6º y último capítulo de Sembradoras de Estrellas, rasparé la fiesta cantando este estribillo que por cándido no deja de ser una letanía poderosa. Solo música queremos escuchar. Solo música queremos escuchar. Sembradoras de Estrellas es un podcast original derivado del libro Una idea descabellada y fue proyecto ganador en 2024 de la beca de creación y producción de contenidos audiovisuales, sonoros, editoriales o digitales del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el apoyo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Dirección, producción y guión, Ana María Amaya. Investigación, Café y Simpatía, Humberto Pérez y Luis Daniel Vega. Grabación, montaje y diseño sonoro, Andrés Santiago Lozano. Arte y concepto gráfico, Andrés Wolf. Leonora Parra Moreno es un personaje de ficción interpretado por Ana María Amaya. La voz de Noni Rey fue interpretada por Oriana Zapata y la de Felipe Mercado por Kitián. Este episodio contó con los testimonios de María del Socorro Vallejo, María Eugenia Murgas, Jimena, Ángela Talero y Consuelo Talero. Agradecimientos a Camilo Velázquez, Estefanía Villa, Roberto Fiorilli y Maurice Ramírez. Agradecimientos especiales a Oscar Bermúdez y a Nilorena Buitrago de la DACMI por el apoyo para la creación y divulgación de esta serie de podcast. A Denis Murcia de Codiscos y Camila Echeverry de Discos Fuentes por la gestión de licencias. Y a Jaime Andrés Monsalvi y Laura Murillo por la alianza mediática con Radio Nacional de Colombia. Canciones en orden de aparición. Amampondo, Miriam Makenwa. La extraordinaria Miriam Makenwa, Discos Machuca. Si pudiera sembrar estrellas, Vicky Discos Orbe. Río de la Magdalena y Matábara, el hombre bueno, Leonor González Mina y Columna de Fuego, Sonolux. La carta y Pienso en ti, Emilce, Tiene suerte, Discos Orbe. Cada día, Emilce CBS. Zodiaco, Isabel, Tropical. Quiéreme, Yolima Pérez, Mi sueño realizado, Sonolux. Pesares, Paola, Por encontrar tu amor, Polydor. Nuestro mundo feliz, Noni Rey, Discos Fuentes. Mujer abeja, María del Socorro, Discos TH. Tuya de la cabeza a los pies, Jimena, Tuya de la cabeza a los pies, CBS. One Way Ticket, El gran bailarín, Esta es tu música, Ángela y Consuelo, Esta es tu música, Sonolux.
Uso autorizado en el marco de las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Artículo 31, Ley 23 de 1982. Sembradoras de Estrellas, las primeras voces de la música juvenil en Colombia, es un documental sonoro hecho por seres humanos y fue ideado y escrito sin mediación alguna de inteligencias artificiales.